Se encuentran presentes el señor vicegobernador de la provincia, doctor Pedro Brayar Pocar, el señor vicepresidente primero del Senado, Henry Fick, el señor presidente de la Cámara de Diputados, doctor Eduardo Tassano, el señor intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, señores ministros del Poder Ejecutivo Provincial, señores legisladores nacionales y provinciales, demás autoridades que nos acompañan, señoras y señores. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés. Muy buenos días, señor y querido amigo Diego Santilli, ministro del Interior de la Nación, señor vicegobernador de la provincia, querido intendente de la localidad de Corrientes, a todos los ministros, a los senadores nacionales, diputados nacionales, al viceministro del Interior que también nos está acompañando, a las autoridades municipales, al público presente, muy buenos días. La verdad, Diego, es un gusto para nosotros tenerte acá en la provincia. Estamos contentos de que hayas venido a visitarnos. Hemos tenido una reunión, con nuestros legisladores y con ministros para trabajar en diferentes temas, evacuar dudas y agradecerle también al presidente de la Nación porque creemos firmemente que el camino a seguir para la Argentina es el camino del diálogo y el trabajo en conjunto. Así que dicho esto, bienvenido a Corrientes, muchas gracias. Ojalá que venga seguido y podamos trabajar mucho tiempo juntos. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor ministro del Interior, contador Diego Santilli. Bueno, buenos días a todos. Agradecerle a los senadores, diputados, intendentes, vicegobernador, todo el equipo, a sus ministros que uno a uno fuimos trabajando con ellos también. Una agenda larga que ha presentado Juan Pablo. Para mí es un placer estar en Corrientes, como siempre. Siempre me han recibido bien el gobernador saliente Gustavo Valdés y el gobernador entrante Juan Pablo Valdés, así que siempre con la mejor relación, con un afecto enorme por Corrientes y bueno, hemos trazado una agenda larga de trabajo que van desde los temas de la caja jubilatoria, desde algunos terrenos para entrar en el proceso de rigor de compensación de deudas con la Nación, también un poco de temas de energía, que obviamente yo tendré que llevar a las diferentes áreas, en este caso el ministro. ¿Alguna tarea? Algunas tareas. Una tarea enorme me ha dado, sí, tal cual. Y después, bueno, cuestiones de fondos estructurales que viene reclamando Corrientes y Chaco hace tiempo atrás. Así que un gusto estar acá. Primero desearte la mejor de las suertes, el trabajo que viene hacia adelante y obviamente si le va bien al gobernador, le va bien a los correntinos, y si nos va bien a los argentinos, nos va bien a los correntinos, y si le va bien a los correntinos, le va bien a los argentinos. Así que después obviamente hablamos de la agenda nacional con los senadores y los diputados, una agenda muy interesante que plantea el presidente en extraordinarias, de una modernización laboral para formalizar a nuestros trabajadores, de un trabajo para seguir bajando impuestos, y ahí están los temas que la provincia ha planteado respecto de ganancias, que uno no le esquiva el cuerpo a las charlas positivas, porque yo lo tomo como una charla positiva y ver como todo lo que queremos, como me lo decían los diferentes legisladores, cómo queremos ver a nuestro país creciendo competitivamente, generar desarrollo, trabajo y obviamente que los recursos lleguen a cada uno de los distritos como también a la nación. Así que muy buena charla, me recibió muy bien el gobernador, estoy contento, así que bueno, abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer. Bien, a continuación el señor ministro y el señor gobernador entonces quedan para responder las preguntas de los medios presentes. Buen día, ministro. Buen día, gobernador. Daniel Pepa, LT7, Canal 13 Max, Valor Agro. Primero, para el señor ministro Diego Santilli, ¿cuál es el propósito de su visita a la provincia? Y si tiene que ver puntualmente con la reforma laboral y los votos que se necesitan en el Congreso. Y para el gobernador, si hubo algún pedido concreto en dos temas fundamentales: rutas nacionales y la deuda que mantiene Nación con la provincia de Corrientes. Gracias.
Bueno, vine por dos motivos centrales. Una, la agenda de Corrientes, y va en parte en sus preguntas que le ha hecho al gobernador, que claramente han sido expuestas. Yo adelanto lo que he recibido del gobernador. Y también, obviamente, nosotros queremos que la Argentina crezca, que la Argentina genere trabajo formal. En nuestro país, más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Y la modernización laboral que ha presentado el presidente es derechos a aquellos que no tienen y no tocarle derechos a aquellos que lo tienen. Ese es el camino que ha trazado el presidente Milei y que nosotros empujamos con mucho vigor porque es lo que queremos para nuestro país. Basta de informalidad. La Argentina no genera un puesto de trabajo formal hace 15 años, neto. Y no genera una pyme formal neta hace 20 años. Seguir de la misma manera es condenar a los argentinos a el no trabajo, el no acceso, a que no tengan acceso a la salud, que no tengan acceso a la jubilación futura, porque estamos hablando también de las cajas jubilatorias y cuál es la jubilación futura que va a tener los trabajadores. Así que sí, he hablado de este tema, pero también me he llevado la agenda de las provincias. Me parece que la agenda no debe ser unilateral, debe ser bilateral. Los temas de la provincia y los temas nacionales que se conjugan, porque si le va, vuelvo a decir, si le va bien a la provincia, le va bien a la nación. Para contestarte, bueno, obviamente desde que bajó el ministro pusimos una agenda de trabajo en marcha, aprovechando de que pasábamos por este peaje que le corresponde obviamente a corredores viales pertenecientes a la Nación y haciéndole el planteo correspondiente sobre las rutas. Me informó el ministro que la empresa Cartelone está trabajando ya en el tramo concesionado de la Ruta 14, lo que es Corrientes, donde ya se ha comenzado, ya se pueden haber algunos trabajos y esperamos que a medida que más se asienta la empresa concesionaria vial de la Ruta 14 empiece a mejorar estos tramos. Y bueno, otra cosita que estábamos viendo ayer justamente también con nuestros senadores nacionales, esta posibilidad de hablar también con la empresa para que se trabaje en el tramo desde Paso de los Libres, en la concesión, en una nueva concesión de tramo para mantenimiento desde Paso de los Libres hasta Santo Tomé, en un primer tramo y luego pasar. En el segundo punto que me planteás, nosotros, bueno, justamente veníamos hablando esto del REOR y de cómo vamos a compensar nosotros algunas deudas que tiene la Nación con la provincia, teniendo la posibilidad y entendiendo de que hay algunas tierras que pertenecen al Estado Nacional y que podrían ser moneda de compensación para nosotros los correntinos, como lo es el terreno del ex regimiento, que bueno, obviamente acá ya se lleva las notas y los pedidos formales para poder avanzar en este punto de la agenda. Gobernador, ministro, buen día para ambos. Roberto Obregón, en este caso para Radio Honor. Las preguntas para el ministro Santilli. Es sabido que la economía crece, lo está haciendo sectorialmente, el petróleo, la energía crecen mucho, pero crujen las economías regionales. La pregunta es, ¿hay alguna acción para reactivar realmente la microeconomía? Y la otra pregunta tiene que ver con la política de importaciones. Hace pocas horas se cerró una fábrica, una hilandería en la ciudad de Goya, la segunda ciudad de la provincia. Escuché también que se cerró algo similar en la provincia de Santiago del Estero. Si hay alguna política para frenar eso, porque está perjudicando evidentemente, así lo dejan traslucir las noticias, las manos de obras en esos sectores. Gracias. Bueno, siempre, primero, como bien dijiste, la economía está creciendo. Para que la economía crezca, tiene que crecer el conjunto de la microeconomía. Crece disparmente, planteado en esos puntos. Hay sectores que van más fuerte que otros, el campo, por ejemplo, con sus cosechas que vienen muy fuerte. Como bien estás planteando, la minería, la energía, el oil and gas. Todos esos sectores están yendo fuertemente. Hay otros sectores, como los del consumo, que tardan un poco más. Pero el desafío es crecer más parejo este año. Y para crecer más parejo, yo lo veo que estamos en el sendero correcto. Fíjate, por algo baja el riesgo país, empezamos a entrar en tasas a las que debiéramos tener nuestro país, falta bastante todavía. La inflación va a la baja, la pobreza a la baja, ese es el camino.
bueno, cuando hay empresas que se cierran, a todos nos afectan y nos duele de alguna manera. En estos periodos, entre el neto resultante no tuvimos, entre los empleos que se crearon y los que se perdieron por rotación, la Argentina todavía está en el camino correcto. No obstante ello, tenemos que crecer más fuerte. Y hay sectores que están más complicados que otros, pero sí el secretario de Producción, Pablo Lavinia, está trabajando con cada una de las economías regionales. Me habló en sectores de la zafra, de la pera y la manzana, me habló del limón, te estoy hablando de temas en cada uno de los sectores. Así que sí, tenemos un trabajo. De hecho, hoy estuvimos trabajando mucho con los ministros y con los diputados y senadores en la matriz productiva de la provincia, de lo que tiene, más lo que viene hacia adelante, eso es importante. Y bueno, ahí está el desafío del gobernador y su equipo, y nosotros de acompañarlo, por supuesto, y nosotros de acompañarlo. Así que sí, va a avanzar todas esas políticas y se van a notar. De hecho, hay acuerdos que se están trabajando con Estados Unidos que son muy importantes para algunos sectores. De hecho, Corrientes es un gran productor ganadero. Entonces, tenemos que seguir en esa dirección. Esas cosas van a pasar y obviamente yo quedé con el gobernador en armar una reunión con el secretario Pablo Lavinia para ir coordinando todos estos temas de economías regionales y de producción hacia adelante. Así que vamos a hacer la semana que viene o la otra, en su visita al gobernador a la ciudad, a la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a juntar con Lavinia y seguramente con otro tema que preguntó tu colega anterior sobre el tema caja jubilatoria, que ya lo tenemos programado para ir avanzando. Buen día, ministro. Buen día, gobernador. Marcos Contreras de Radio 2. Una pregunta para cada uno. Primero al gobernador de Corrientes, preguntarle si el gobierno ya tiene una postura clara y definida respecto de la reforma laboral por un lado, y también si tiene una postura tomada respecto del capítulo de reducción al impuesto a las ganancias que para las arcas provinciales demandaría un descenso de los fondos comparticipables. Y por otro lado, para el ministro del Interior, preguntarle si de todas las demandas y pedidos que ha hecho el gobierno de la provincia de Corrientes y que se la lleva a usted y que ya la ha nombrado, ¿cuáles son más factibles del cumplimiento en el corto y mediano plazo, teniendo en cuenta que son demandas que no son de ahora y que algunas de ellas incluso llevan más de 10 años de demanda de diferentes gobiernos nacionales? Gracias. Marcos, para contestarte, nosotros hoy hicimos, entre toda esta agenda que mantuvimos, participaron también nuestros senadores nacionales, los diputados, y estuvimos evacuando dudas. Creo que lo principal, más allá de tener una postura tomada, es tener en claro que nosotros tenemos que modernizar nuestro sistema laboral y que obviamente tenemos nosotros preguntas que obviamente el ministro estuvo respondiendo hoy, y seguramente en la semana nosotros vamos a llevar estas dudas que hemos conversado hoy al gabinete. Vamos a conversar con nuestros ministros, con nuestros diputados y senadores para tener la postura definitiva. Nos parece altamente positivo que en estos tiempos se discuta la modernización laboral y que nosotros podamos tener con seguridad que los derechos de los trabajadores tampoco se ponen en riesgo, que es lo más importante. Y referido al punto que afecta a la coparticipación directamente, era algo que también estuvimos trabajando, estuvimos consultando. Entendemos que hay una apuesta del gobierno nacional a que el mercado laboral crezca, dejar en claro en ese sentido, para la tranquilidad de los trabajadores, que todo lo que se está planteando es de ahora para adelante, ¿no? Todo lo que venga va a ser para el empleo futuro, que es muy positivo, va a ser una normativa nueva y que eso va a generar más trabajo y según lo que nos comentaba el ministro, terminaría compensando por mayores ingresos lo que se devenga de coparticipación en este punto. Respecto a tu pregunta, yo veo que en términos del ANSES se ha avanzado mucho, el equipo de la provincia ha trabajado mucho, hay ya
años que tenemos cerrados en términos, hay otros que están en camino a cerrarse, con lo cual hay un avance. Muchas veces los reclamos históricos a veces no tienen el consecuente trabajo de compatibilización de eso. Una cosa es lo que uno reclama y otra cosa es lo que el otro puede o tiene en documentación. Acá hay un avance importante, yo lo veo, con lo cual estuvimos con el ministro de Economía y el gobernador, yo veo que hay un paso, yo veo que en varios temas podemos ponernos de acuerdo rápidamente, con lo cual soy positivo. Ahora, yo quiero responderte un poquito el tema, Marcos, ¿no? Hay dos maneras de ver las cosas. Una manera de ver las cosas es, en tu alocución, planteas, bueno, cómo la provincia o los estados resuelven mermas. Yo lo que digo es, nosotros como argentinos nos tenemos que parar en un lugar. Llegamos a una situación de 54 de pobreza. Competitivamente con la región somos la mayor presión fiscal de la región, me refiero de Latinoamérica. 54 de pobreza, mayor presión fiscal, no generación de empleo, 15 años, no 1, 2 o 3 años que puede ser estacional. No generación de pymes, algo habla de lo que nos pasa como país. Los gobernadores hacen un esfuerzo enorme, sus equipos hacen un esfuerzo enorme. El presidente plantea otro mecanismo hacia dónde ir, con lo cual uno lo puede ver como pérdida o merma y otro puede ser, mirá, cada 400.000 trabajadores formales recuperaste el 100% de lo que a prima facie parecía que ibas a perder dentro de un año. Entonces, tenemos que poder mirar lo que pasa en los países cercanos a nosotros. Digo, ¿por qué cambió Paraguay? ¿Qué es lo que hizo que cambió Paraguay? Bueno, un actual presidente que cuando fue ministro de Economía fijó la regla del 10-10-10. 10 de ganancias, 10 de IVA, entonces bajó los impuestos. Le dio estabilidad. Paraguay empezó a crecer, y es un país que crece. De hecho, la región es el que más perspectiva de crecimiento tiene conjuntamente con Argentina. Ese es el desafío. Ahora, ese desafío es, si tenemos gente, gobernadores, diputados, senadores, intendentes y ciudadanos, que aún así lo han creído en la elección de medio término y lo siguen creyendo, creemos que debemos hacer las cosas de alguna manera que no nos lleve a las crisis recurrentes que tenemos como país, a la pobreza que tenemos, que no, la Argentina no tiene por qué tener. Que no debiera tener, mantiene por qué tener, no debiera tener. Que no tenemos que tener esos procesos inflacionarios donde siempre se gana más. Porque es una provincia que tiene equilibrio. Es una provincia que ha hecho un trabajo en su gestión. Entonces digo, ese es el camino. Tenemos que poder pensar de otra manera, porque si pensamos de la manera de yo pierdo esto, entonces nunca vamos a cambiar. Fíjense que el presidente ha sido muy cuidadoso en presentar la modernización laboral. Yo digo una modernización laboral. Los derechos de los 6 millones, en Argentina hay 23 millones de argentinos con posibilidad de trabajo, de los cuales 6 millones tienen trabajo en el sector privado formal, 13 en el sector público. Entonces vos me decís, si le resto los 14 millones, monotributo, autónomos, otro paquete. El 50% de los trabajadores que sacan autónomos monotributo no tienen empleo formal. Es la peor de las condenas para los argentinos y para los seres humanos y para los ciudadanos. El desafío que plantea el presidente es estos trabajadores que tienen su formalidad tienen que discutir convenios, discutamos los convenios, ordenemos contratos de trabajo, terminemos con esto del juicio de Choco Fuerte. Basta. Con la destrucción de las pymes, que pierden todo lo que tienen por un juicio laboral escandaloso. Porque la historia de la ley dice un salario por año trabajador mejor de los últimos 10 años. Explícame cómo eso se multiplica por 10 después. De verdad, hablamos con un senador competente que me decía, corregimos los de puntas en la ley 70. Ahora, tenemos que mirar a Argentina en ese lugar. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que viene para Argentina, estoy convencido, son 20, 30 años de crecimiento ininterrumpido. Y ahí se ve cómo es. Que todas las provincias siempre hacia arriba, los municipios, el país, los correntinos, los argentinos, ese es el desafío. Por eso me atrevo a plantearte, de buena manera, digo, en el análisis, porque tenemos que poder pensarlo desde ese contexto. Muy bien, Sánchez acabó de ganar eso. La pregunta para los dos. Teniendo en cuenta la situación actual en la forma de la participación
Provincia del 509, ¿qué otros terrenos o predios o activos, inclusive de la zona, están presentes en la provincia de Corrientes? Y la pregunta para el gobernador es, ¿cuáles son aquellos predios terrenos únicos que considera pueden ser buenos para la provincia? Y la pregunta para el ministro, ¿qué posibilidades hay de brindárselos a la provincia? Gracias. Básicamente esto es lo que yo me llevo hoy. El gobierno nacional está dispuesto a ver, uno viene a Corrientes y ve, ve la expansión que está teniendo en la costanera, por decirlo de alguna manera. Sí. Ve la mejora que hubo sobre la casa, que es un predio con armonía, con desarrollo, con público-privado. Estamos para ayudar en esa dirección nosotros y creemos en eso además. Entonces, ¿qué mejor que lo administre un gobernador que lo administre alguien desde kilómetros de distancia? Ese es el concepto nuestro. Así que todo lo que vamos a ir conversando con Juan Pablo lo vamos a hacer. Así que yo me llevo a todos los lugares. Yo celebro la buena voluntad, entendiendo de que mantiene el Estado Nacional cierta deuda con la provincia y que entendiendo el concepto de que hay que cuidar las cajas y teniendo terrenos en desuso, podamos nosotros compensar parte de esa deuda con estos dos terrenos que realmente uno para el desarrollo portuario de la ciudad, basta con pasar a ver el puerto y hoy con esta nueva corriente productiva, donde este último mes hemos exportado casi 700 contenedores y teniendo en cuenta la posibilidad de la empresa de seguir exportando necesitamos más lugar, por eso también hacemos un planteo respecto a la zona portuaria y obviamente este desarrollo que se está viviendo por parte de la ex unidad regional, la ex unidad penal número 1, que como todos están viendo también está siendo una zona importante del desarrollo y corazón de esta nuestra capital correntina. Así que es muy importante lo que conversamos, estamos arrancando un camino, pero hay buena voluntad por parte del Estado Nacional para empezar a equilibrar nuestros cuentos. Última pregunta. Muy buenos días, bienvenido ministro. Soy Fernanda Monfino de Norte Grande Federal, Radio Cadena Federal. Puede ser la pregunta para los dos, pero específicamente para el ministro. El segundo puente Chaco Corrientes sigue siendo una necesidad para el norte y cuando vino el presidente dijo que estaba trabajando en ello. ¿Me podría decir qué puede decir al respecto de esta obra que está tan anhelada para el norte argentino? Sí, es un tema muy importante para el norte argentino, tanto para Corrientes como para Chaco. Estuve viendo el proyecto con el gobernador, el ministro, está por acá, y me llevo toda la propuesta porque es un tema que está en el banco, es de un tamaño importante, no es algo financiable por los recursos del Estado, así que es algo que me llevo para ver con el secretario de Financiamiento, a ver en qué situación está el Banco Interamericano de Desarrollo. Por mi parte, decirte que, bueno, aprovechando un poco lo que había dicho el presidente Javier Milei, de la buena voluntad también del Estado Nacional de concretar el segundo puente, nosotros aprovechamos la reunión y la venida del ministro para acercarle toda la documentación técnica que nosotros teníamos respecto a este gran proyecto que es el del segundo puente, orientarlo un poco con nuestro secretario, donde le facilitamos el proyecto, donde le explicamos un poco en qué punto del BID, en una reunión que había tenido el ex gobernador Gustavo Valdés, junto a César Ventos en el BID, con el presidente, que bueno, obviamente le había manifestado claro que necesitaba la decisión política de la nación argentina para avanzar y que la obra se encontraba en un estado de no objeción por parte del BID, lo que facilitaría y mucho la posibilidad de que esta obra sea puesta en movimiento con una voluntad política de nación, así que bueno, le facilitamos todo al ministro, esperamos de que la buena voluntad de la nación que ha manifestado el presidente Javier Milei venga justamente a subsanar esta obra y a darnos a nosotros los correntinos y los chaqueños una obra tan primordial como es justamente el segundo puente. Y déjame agregarte también que estuvimos conversando con el ministro de lo que es el tramo de la autovía
12, que también es una obra importantísima y que lleva muchos años. Agradecerle al ministro por la buena predisposición, donde hemos estado trabajando en lo que es el tramo Virgen, de la Rotonda de la Virgen hacia el aeropuerto, y nos ha prometido que en breve, para diciembre, estaría resuelto también esa zona. Quiero aclararlo porque no es el caso de Corrientes, pero el presidente de la Nación es muy concreto en estos temas, porque hay algunos dirigentes políticos que anuncian 4 veces las cosas, o inauguran 4 veces lo que no sucede en la Argentina. Eso no hacemos nosotros. Yo sé que no es el caso de Corrientes, quiero ser específico, pero digo, hay otros dirigentes que lo anuncian 4 veces, ponen carteles, anuncian para la política y nunca los hacen, y nunca lo mueven y nunca lo resuelven. Nosotros vamos paso a paso, y obviamente está el del gobernador, pero yo estuve en Chaco también, y hoy tenés un gobernador serio, que está enfocado, que está en el tema, pero cuando ves imágenes de otros gobernadores anunciando 4 veces lo mismo, que nunca pasa, parece que las cosas son distintas. Acá hay gobernadores o dirigentes serios que trabajan en los temas y que cuando haya un anuncio se va a hacer, pero cuando vaya a ser realizable y realizable. Si no, no hay que hacerlo. Si trabajar, sí, vamos a avanzar. Quería dejar claro esto, no es por el caso Corrientes, sino digo porque se habla mucho y se hace poco.